Ahí sí. Muy bien. Bueno, buenos días a todos, a todas. Espero que tengan una muy buena semana. Ya estamos a mitad de semana, así que ya estamos cerrando octubre, así que súper bien. Ya, así que cada vez queda cierto menos tiempo para el cierre de año. Ya, bueno, les queda en realidad noviembre prácticamente y el año estaría más o menos cerrado. Bueno, todo lo que tiene que ver respecto a las notas. ¿Ya? Y después ya tendríamos cierto, bueno, diciembre, pero ya diciembre son ya prácticamente clases solamente porque ahora a fines de noviembre tienen que estar listas las notas, ¿ya? Todo aquel que se está, o aquella que se conecte ahora, más tarde me dice su nombre para registrarlo, ¿ya? Porque más tarde vuelvo a pasar la asistencia, ¿ya? Los que faltaban todavía, ¿ya? Bien, dos cosas. Bueno, el trabajo, hay algunos que ya me lo estaban mandando, y ahí súper bien, me parece súper bien. No he podido revisarlo por un tema de tiempo todavía, em, pero el trabajo en realidad, claro, se entrega el viernes, tienen todavía esta clase para poder ya afinar los últimos detalles. Y les quería enseñar, bueno, los que tuvieron la asignatura de taller de literatura conmigo ya lo saben porque ya se lo enseñé, que era ocupar el formato de normas APA para la cita de respaldo o también para la bibliografía, ¿ya? No sé si ustedes tuvieron una asignatura llamada taller de investigación a lo largo del año, de este año. ¿Alcanzado a tener esa asignatura o no? Sí, pero no se hizo nada. Ya. ¿Y no, Algunos sí, otros no. ya alcanzaron a ver normas APA o no? Ahí, o sea, ese formato. ¿Lo alcanzaron a ver o no? No, porque ese taller era de ciencia. Pero igual las normas APA independiente tiene que ver con la ciencia igual, pues, tiene que ver, o sea, la norma APA es un formato de cita para informe de investigación, para ensayo, en fin. Bueno, después para paper en la universidad, en fin. Pero a lo que voy que es independiente el área. Las normas APA, bueno, como vamos a ver ahora, más allá de la asignatura es por el formato del tipo de trabajo. ¿Ya? Bueno, si no lo han visto, o si lo han visto algunos, les va a servir para recordar, y lo vamos a ver ahora. Lo ideal es que lo puedan ocupar, no va a ser obligación que lo ocupen ahora, pero lo ideal es que lo puedan ocupar, ¿ya? Y no es tan difícil, ¿ya? Ok, Fernanda, ok, muy bien. Ya, lo ideal es que puedan, como les decía, que lo puedan ocupar a lo largo, bueno, a lo largo del año, el próximo año también, y también les va a servir para la universidad, ¿ya? De hecho, bueno, una de las cosas que más se quejan los profesores universitarios, que ellos dan por asumido muchas cosas, por ejemplo, que los estudiantes cuentan con ciertas herramientas básicas, por ejemplo, saber citar, y se dan cuenta que en realidad llegan a la universidad muchas veces sin siquiera saber citar, sin siquiera, bueno, a veces redactar bien algunos trabajos, ¿ya? Bueno, la idea es que no les pase eso a ustedes, ya que en ese sentido podrían tener ciertas ventajas frente a otros compañeros a futuro en la universidad, ya que a lo mejor los primeros trabajos de primer año no van a saber citar, bueno, ustedes a lo mejor los van a poder ayudar, los van a poder orientar allí, ya. No es difícil, algo bastante simple, solamente que hay que seguir un formato, ya. Entonces, como les decía, esto les va a servir en realidad para la universidad, les va a servir igual cada vez que tengan que hacer un trabajo y ojalá lo puedan ir aplicando, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a revisarlo. ¿Ya? Este material yo ya se lo subí, ¿ya? El material que aparece como norma ZAPA, ¿ya? El material complementario, si no me equivoco, ¿ya? Bien, dice así. Bueno, obviamente está con lo que habíamos planteado, ¿cierto? Lo que estamos revisando de todo lo que era la unidad de diálogos posibles en el eje de producción. Ya el objetivo es el 6, producir textos, ¿cierto? Orales, escritos o audiovisuales. Ya nosotros en este caso estamos enfocándonos en la parte escrita, ya coherente y cohesionado, o sea, que tengan sentido en el fondo, para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos. Bueno, eso aplicando, ¿cierto?, los diversos pasos de la escritura, qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? En el fondo, adaptarse al género que están trabajando, en este caso el ensayo, adaptar el tema, ¿verdad? Pensar a quién va dirigido, es decir, la audiencia, eh, ocupar las características del género, que también lo revisamos, ¿verdad? Obviamente las características propias del ensayo y las distintas etapas que tiene llevar a cabo un ensayo, ya, o sea, la planificación, la elaboración o redacción, la edición, la revisión, en el fondo,
Y eso es lo que diferencia, por ejemplo, a un escritor que es más experto, a uno que es más inexperto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el escritor experto sabe que su trabajo no se termina de forma inmediata, ¿ya? Sino que siempre se puede mejorar y tiene que tener diversas fases de escritura, ¿ya? Uno no entrega de manera tan rápida un proyecto final de escritura, sino que tiene que seguir cierta etapa, sobre todo la revisión, y por eso eran las preguntas que aparecían en la parte del ensayo la otra vez, que aparecían preguntas de revisión y reescritura, porque te sirve para mejorar ciertos apartados, ciertos puntos de tu ensayo. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que voy, que siempre cada vez que tengan que escribir un informe, un ensayo, a futuro quizá la universidad en algún artículo, qué sé yo, tienen que darse el tiempo de planificar, de escribir, de reescribir, ya, o sea, en el fondo la escritura es un proceso que implica tiempo, ¿ya? Bien, respecto a las normas APA. Ya, las citas, cierto, en el texto y lista de referencia o bibliografía constituyen una sección destacada en un trabajo científico, ¿ya? Por eso, bueno, científico de investigación, como ustedes quieran. Entonces, por eso les decía que este formato de cita es transversal, independiente de lo que ustedes conocen como asignatura, ¿ya? La selección cuidadosa de documentos relevantes es un elemento que da solidez a la exposición teórica del texto. O sea, en el fondo, eh, le ayuda a respaldar mejor lo que dicen. En el fondo no es una mera opinión. Ya ustedes están realmente respaldando lo que piensan con citas, con autores, ya, o con fuentes en el fondo. ¿Ya? ¿Qué son las normas APA? Fueron desarrolladas por la Asociación Estadounidense de Psicología, en inglés American Psychological Association, ¿cierto? En sus siglas APA, será la base para desarrollar las referencias bibliográficas en sus trabajos e investigaciones. Entre sus propósitos se encuentran el uso ético de la información, obviamente para evitar el plagio, y ahí también respetando la propiedad intelectual. Entonces, ¿para qué y dónde se utiliza, cierto, las normas APA? Para citar en el texto, cuando ustedes citen párrafos que no son suyos, sino que los tomen de otro, de internet, por ejemplo, o los tomen de un PDF o de un paper o de un libro, ya como no es como algo que ustedes hayan producido, por eso mucho ojo ahí, sino que algo que ustedes citaron, eso se pone entre comillas, tiene un formato. Ya lo mismo pasa, y tiene que citar la fuente, lo mismo pasa cuando ustedes explican o parafrasean en sus palabras un texto, que también eso también se cita, ¿ya? Y finalmente, las listas de referencia, o lo que ustedes conocen como bibliografía, que va al final, ¿ya? Bien, la idea es que la cita textual, vaya dentro del mismo texto y no se haga al pie de página. Muchas veces no es que esté mal citar el pie de página, se usaba con bastante frecuencia, pero lo ideal es que no esté porque ocupa bastante espacio e innecesario, sino que esté dentro del mismo texto y forme parte del texto. ¿Cómo citar? Hay dos formas, o sea, hay más, pero hay dos formatos de cita que me interesa que empiecen a ocupar, ¿ya? Y que son cuando ustedes hacen citas literales, donde ustedes ocupan textualmente lo que está en el texto, ¿ya? Donde aquello que van a citar de lo que dijo el experto o la persona que habla en el texto, ya ustedes lo ponen entre comillas. ¿Ya? Explican, ¿cierto?, de qué están hablando, después lo ponen entre comillas lo que están citando, y entre paréntesis, al final de la cita, deben poner el apellido del autor, ya, o de los autores, dependiendo del caso, el año en que se publicó, ya, y la página en la cual está. Eso es por lo general para libros, es por lo general para los PDF, ya, todo aquello que en el fondo está con formato de libro, por así decirlo, y donde ustedes pueden ver el número de página en el cual está. En cambio, en Internet varía un poco porque en Internet a veces no aparece el número de página. Ya en cambio, los libros sí, o las revistas, qué sé yo. ¿Ya? Otra forma de citar, cualquiera de las dos es válida y está bien, es por ejemplo, ya ustedes están hablando del autor y dicen según X autor. En este caso es según Jimeno. ¿Ya? Y ponen entre paréntesis el año de publicación y la página. ¿Ya? Eso claro, o sea, puede ser cualquiera de las dos, está bien. O sea, pueden poner de esta forma, donde ponían al final de la cita el apellido, el año de publicación y la página, o de este segundo formato, que puede ser poner el apellido fuera del paréntesis, el año de publicación y luego el número de página o de páginas, y luego con dos puntos señalan
lo que dice el texto. Esto es para citas que son menos de 40 palabras, ¿ya? Acuérdense que Word tiene un conteo de palabras. Cuando son menos de 40 palabras, se cita de esa forma, porque son citas breves, ¿ya? Esta cita 3 no se la voy a enseñar ahora porque se las puse de ejemplo para que lo revisen como material extra, pero por lo general se usa cuando se citan más casos, ya, finalmente, ya, o sea, o sea, perdón, cuando se citan a más personas, perdón, ya, por ejemplo, hay Robinson y compañía, Robinson y todos los demás, entonces ahí se cita de esa forma, ya, pero en realidad no se compliquen, pero también es un formato, pero les sugiero ocupar uno de los dos que vimos recién. Cuando se cita por otro lado de fuente electrónica, que lo más probable es que el formato que van a tener que ocupar ustedes ahora, es decir, cuando ustedes averigüen información de páginas web, ya, ustedes tienen que anotar ya el nombre, o sea, perdón, el apellido de los o de él, ¿cierto? De la persona en el fondo que creó la página o que creó el texto, ya entonces anotan su apellido entre paréntesis va el año de publicación, explican ustedes de qué va a tratar y lo que van a citar, ¿cierto? Lo ponen entre comillas y al final que cierran la cita, ponen el párrafo en el cual estaba. Eso si es que obviamente la página de internet no tiene número de página. Ya, si no tiene número de página, tienen que fijarse a qué párrafo corresponde, ¿cierto? La información que extrajeron de la página web de internet. ¿Ya? Eso es porque esto de los formatos de cita es porque para que el lector, sobre todo para los investigadores, cuando esté leyendo su texto, ellos sepan de dónde sacaron la información, ¿ya? Y en el fondo puedan ir, ellos en el fondo con esta información, ellos perfectamente pueden ir a buscar el libro, pueden buscar la página web, etcétera. Entonces, de alguna manera, todos saben de dónde sacaron la información. Cualquier persona que las lea. Ya para eso sirven las normas APA en el fondo, ya para que las personas, los investigadores, sepan de dónde se extrajo la información y es una forma que está como una convención, o sea, como un acuerdo común entre la comunidad que sabe que es el formato, ¿ya? Este es el formato más frecuente, existen otros, el MLA, por ejemplo, ya, pero este es el formato que se ocupa con más frecuencia en la universidad, por eso es importante que ya lo empiecen a practicar desde ya, ya, porque para que después cuando lleguen a la universidad ya tengan práctica ocupando este tipo de formato. Las normas APA se van actualizando constantemente, de hecho yo creo que ahora hay otra versión más actualizada aún, así que por eso es importante revisar también las más actuales, pero ahora ocupen esta, no varía tanto tampoco de un año a otro, pero en lo general no varía, ¿ya? Ya, cuando las citas son de más de 40 palabras, se cita de otra forma. Por eso es importante que sepan cuántas palabras van a citar. Como les decía, cuando tienen menos de 40 palabras, se citan de las dos formas anteriores, cualquiera de las dos, o de las tres si quieren la tercera. Pero cuando son más de 40 palabras, se cita de la siguiente forma. Hasta acá, ¿alguna duda o están claros con esto? Les sugiero como todavía están aprendiendo esto, les sugiero siempre cuando les toque citar párrafos de páginas de internet, qué sé yo, les sugiero estar con el PDF a mano, ya, cosa que ustedes puedan ver el ejemplo y puedan seguir los ejemplos para citar, ya, hasta que se lo aprendan, hasta que a largo plazo ya lo aprendan, en un año más, no sé, ya, pero mientras tanto siempre tengan este formato a mano, ya. Entonces, por ejemplo, cuando son más de 40 palabras, se hace como acá, ¿ya? Por ejemplo, acá se está hablando el tema de la motivación de los estudiantes y se dice que es fundamental. Entonces, como lo que se va a citar va en más de 40 palabras, lo que se hace es dejar un doble espacio, o claro, dos espacios ahí, para el texto que se va a citar. Y a diferencia del texto de menos de 40 palabras, este texto que ustedes citan no va entre comillas, ¿ya? Pero sí, para que se sepa que no lo dijeron ustedes, sino que lo dijo otra persona en otro texto, se pone el doble espacio al margen, ¿ya? Como acá en el ejemplo, ¿ya? Entonces ahí ustedes señalan sin comillas entonces lo que dijo la otra persona y después al final ponen, abren paréntesis, igual que el anterior, eh, apellido del autor, año de publicación y página, ¿ya? Eso. Y lo mismo, em, claro, lo mismo después, el otro ejemplo es, claro, lo mismo, o sea, también con el párrafo al margen, sin comilla, apellido, año de publicación y páginas, ¿ya? O página,
¿ya? Cuando es más de una página la que están citando, ¿ya? Cuando ustedes nos citan textualmente, es decir, explican en sus palabras o lo que se conoce como parafrasear, ya ahí ustedes van comentando, tienen que nombrar el estudio o de dónde sacaron, generalmente también se ocupa con alta frecuencia, o de dónde sacaron la información. Por ejemplo, en la página, en la página científica de la Universidad de Oxford, por ejemplo, ya, y dicen el apellido del investigador, y entre paréntesis el año, y luego, sin hacer ninguna cosa más que explicar en sus palabras, ¿cierto? Escriben lo que van a decir, la paráfrasis que hacen de lo que dijo ese autor, ¿ya? Pero en el fondo ahí no tienen que poner entre comillas nada, ya porque no están citando textualmente, ya, sino simplemente tienen que nombrar de dónde sacaron la información y de quién lo dijo, ¿ya? Ya, y cuando, por ejemplo, claro, acá, bueno, esto también lo pueden hacer así, pueden escribir el año de publicación y el apellido y luego decir de dónde lo sacaron, también lo pueden hacer así, pero esto es como en un mismo párrafo. ¿Ya? Eso en general, ya los errores de ortografía se mantienen. Si lo que están citando tiene errores de ortografía, ojalá que no, bueno, no ocupen esas fuentes, pero si lo tienen, bueno, y sirve, pueden ocuparlo igual, pero tienen que mantener el error ortográfico, porque tienen que respetar tal cual estaba, el original. ¿Ya? Eso respecto a las citas. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Queda clara la diferencia o no? ¿Les va quedando claro, chicos? Sí, profe. ¿Ya? ¿A todos? ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, como les decía, les sugiero tener esto a mano. Pues, ¿sabes cómo copiar el formato? Es como eso. ¿Ya? Bien, la lista de referencia es lo que ustedes conocen como bibliografía. O cuando es de internet se llama cibergrafía, pero en el fondo es lo mismo. Y de cuando son libros, artículos, qué sé yo, PDF, eso es bibliografía. Pero por lo general se conocen como listas de referencia. Así que idealmente, en vez de poner bibliografía o cibergrafía al final, cada vez que ustedes me entreguen un trabajo, y esto lo pueden hacer para otras asignaturas también, que es lo ideal, anoten listas de referencia. ¿Ya? Pero puede ser bibliografía, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso sirve, como les decía, para que las personas que investigan, ¿cierto? Pueden identificar, localizar cada fuente y sepan de dónde sacaron ustedes la información y puedan recuperar esa información. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características de una lista de referencia? Esto está muy de la mano con la cita. Por ejemplo, lo que ustedes citaron tiene que estar en sus listas de referencia. ¿Ya? Por eso cuando ustedes citan no se ponen tantos datos, sino simplemente se ponía el apellido del autor, el año de publicación y la página. ¿Por qué? Porque la lista de referencia ustedes explicaban en mayor detalle esa información. ¿Ya? No es necesario, por ejemplo, si citan hartas veces del mismo texto, no es necesario que anoten tantas veces la misma información en la lista de referencia a bibliografía, sino que la anotan una sola vez, solamente que señalan el libro, por ejemplo. Ya entonces, la lista de referencias va al autor, el año de publicación, el título y datos de la publicación. Ejemplo, no hay alguna abreviatura que les va a servir para más adelante, ahora no se preocupen por eso, pero ténganlo allí. Ya siempre van en orden alfabético, ¿ya? Independiente del orden en que ustedes lo hayan citado a lo largo de su ensayo, lo que es la bibliografía o referencia, ustedes van citando, o sea, lo ponen como por orden alfabético, o sea, por el apellido que parte con A, después el apellido con B, con C y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿y cómo se ordenan los trabajos de un mismo autor? Por año. Si tomaran, esto es como, no creo que lo ocupen tanto ahora por un tema de que no, yo creo que ustedes van a buscar más información de internet, pero para el futuro cuando estén en la universidad y tengan que revisar más ensayos, más PDF, qué sé yo, más paper, les toque revisar escritura o textos del mismo autor, se van poniendo en el orden alfabético, en este caso la E, ya, claro, con el del apellido. El nombre generalmente no se pone, pero algunas veces sí, ahí está abreviado, ¿cierto? La primera inicial del nombre, y se pone por el año, desde el más antiguo al más actual. O sea, la publicación más antigua de este señor era el 2009 y la más actual el 2014, entonces se pone en ese orden, ¿ya? Y claro, cuando son múltiples autores, primero se pone el que va solo y después donde aparece como el que va como con más gente, ¿ya? Eso, pero esos son como para más adelante, ténganlo presente, ¿ya?
Ya, acá tenemos ejemplo. A ver, un ejemplo más claro. Sí, igual veamos esto, a ver. Ya, por ejemplo, de libros, ya, si ocuparan citas de libro, va el apellido del autor, la inicial del nombre, como aparece acá, el año de publicación va entre paréntesis, de aquí el 2007, el título del libro, que era el Atlas de Anatomía Humana, ya la edición, siempre va la edición, cuarta edición en este caso, eso aparece siempre en la primera página de los libros, la editorial, o sea, perdón, el lugar de publicación, bueno, a veces la editorial, no, la editorial va al final, perdón, el lugar de publicación en este caso era Barcelona y la editorial era el Sevier. ¿Ya? Eso para los libros, que no creo que usted ocupe el libro esta vez, pero téngalo presente para cuando esté en la universidad. Los capítulos del libro también lo mismo, pero esto no creo que lo ocupen ahora, así que eso me lo voy a saltar. Yo creo que este va a ser el que más van a ocupar ahora, el formato de libro electrónico o de información electrónica en general, ¿ya? O documento en línea. Bueno, esto es para libros electrónicos, libros que están en internet, y este, el de documento en línea. Este yo creo que va a ser el que más van a ocupar, el de documento en línea, así que ojo con ese. Ya tienen que anotar el apellido del autor, ya, y la inicial del nombre. Ya, en este caso, por ejemplo, no estaba, si es que no encuentran el apellido del autor y no saben quién es el autor, citen al menos la institución o de dónde sacaron, que era en este caso National Families in Action, ¿cierto? Pero puede ser en general el apellido del autor y la inicial. Luego viene el año de publicación entre paréntesis, el nombre de la página, o el nombre, perdón, no de la página, el nombre de la página podría ir acá si no sabe el nombre del autor, sino que lo que va acá es el título el título del trabajo. Por ejemplo, suponga, aquí es A Guide to Drugs and the Brain, o sea, una guía para, es cierto, para la droga y el cerebro, eh, pero en realidad puede ser cualquier tema. Por ejemplo, supongamos que están investigando sobre el calentamiento global y encontraron una página de internet que habla sobre eso, que dice, por ejemplo, las consecuencias del calentamiento global. Bueno, entonces ustedes citan ahí el nombre de quien escribió esa información en internet, el año en que lo publicó, luego ponen el título de ese reportaje o de ese ensayo o lo que sea, ¿ya? Y después ponen la página web de donde lo extrajeron. Y en este caso, recuperado de nationalfamilies.org, ¿ya? Pero puede ser de cualquier página web que ustedes encuentren. Es el formato, no es difícil, ¿ya? Queda claro, ¿cierto? Yo creo que ese va a ser el que más van a ocupar para la bibliografía, ¿ya? O para las listas de referencia. ¿Queda claro? Ese yo creo que es el formato que más van a ocupar porque lo más probable es que ustedes saquen información de internet cuando quieran citar. Entonces, ocupen este, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda? Eso es, chicos. ¿Alguna duda hasta acá? Claro. ¿Ya? Eso No, es, profe. ¿ya? Ténganlo a mano, ya se lo subí esto hace como 2 días atrás y se lo subí a Classroom, ¿ya? Bueno, eso. Entonces ahora, no sé si llegó alguien más atrasado. Muy bien, entonces, ahora los voy a derivar a sus grupos. Voy a abrir... Oh, ok, Antonio. No, pero tranquilo, tranquilo. Ah, bueno, expliqué lo de la norma APA, si es que se la perdió Antonio, pero después la clase queda grabada, así que la puede revisar y el material está en el Classroom. Ya, voy a abrir 20 salas y ustedes pueden ir entrando. Ya, ahí les van a aparecer. La idea es que lo voy nombrando y ustedes van a la sala. ¿Ya? Uni. Arroy, Hola. profe. Hola, Hola. profe. Tengo cara de Constanza ahora. Muy bien, muy bien. Hola, hola. Es que vi a alguien más y dije, ay, la Connie. Oigan, ¿cómo van? A ver, cuéntenme. Profe, buscamos el tema, o sea, estamos haciendo el tema de la toxicidad de las redes sociales. Ajá, ya, buen tema. Y llevamos recién la introducción. Constanza Bassi viene acá, ¿cierto? ¿Se lo leo? No, pero perdón, Constanza Bassi, Sí. Dice ya, que se le pegó que no puede entrar. ahí viene entrando. Ahí llegó. Ahí ahora va a llegar. Ahí la asigné. Sí, léamelo, léamelo. Léame lo que llevan. O no puede proyectarlo, ¿cierto? Es que lo estamos escribiendo en el cuaderno como borrador y después lo vamos a traspasar Ya, al Word. recuerden que esto se entrega el viernes más tardar, entonces tienen que
avanzar con eso. Ya, pero igual, ok, léalo entonces. Sí, Hola, Constanza. Bueno, ahí está. Bueno, léalo nomás entonces. ya. Dice, son comentarios generados por cualquier persona sin distinguir rango social que pueda afectar nuestra vida personal e incluye negatividad, manipulación y palabras de desprecio. Este tema es algo que se presenta diariamente en nuestras vidas. Cuando las personas critican por el físico del autor, en todo aspecto, forma de vestir, nuevo cabello, entre otros, o por su forma de pensar o Valentina, expresarse. está súper ¿Ah? bien, solamente que está muy descriptivo. Y acuérdense que es un ensayo, y un ensayo es un texto argumentativo. Entonces les sugiero partir con una pregunta. ¿Con qué pregunta cree que podrían Ya. partir? Una pregunta que haga reflexionar al lector. Partir con una pregunta y después describir lo que son, bueno, el tema que está describiendo usted, de redes sociales, todo Mm, eso. ¿Con qué preguntas creen que le podrían hacer al lector que tenga relación con su tema y lo haga reflexionar? A ver, ¿cuál fue el título que le pusieron a su ensayo? ¿Todavía no le ponen título? eh, la toxicidad de las redes sociales. Ya la toxicidad de las redes sociales, ya. Podríamos preguntar, a partir con una pregunta. ¿Qué pregunta quieren hacerle? A ver, mm, ¿cuántas veces te has enfrentado a comentarios negativos en redes sociales? ¿Podría ser? Ujú, Ujú. Sí, voy a anótelo por ahí. anotar. Sí. ¿Cuántas veces te has enfrentado a comentarios negativos en las redes sociales? Ya vi lo que dice la compañera acá que dice, ya. Podría ser ya, vamos a transformar esa pregunta a la compañera, coma, ¿consideras que las redes sociales son tóxicas? Con esas dos preguntas yo creo que irían súper bien. Y después ya describen todo lo demás que ya dijeron. Ya. La anotó las dos, ¿cierto? Ujú. Ya, súper. Ya, en el desarrollo, ¿qué llevan en el desarrollo? Recién, o sea, todavía no hemos hecho nada. Ah, ok, y entonces trabajar en estos 10, 15 minutos que quedan y enviarme con lo, bueno, ya tienen que entregarlo el próximo, este viernes tienen que entregar el trabajo, así que avanzar con eso. ¿Las preguntas las Ujú. tienen listas también? ¿O Sí, no? las preguntas sí. Ah, ya, ok. Cualquier duda me dicen. Ya voy a ir a otro grupo ahora. ¿Cuándo tienen Ya, retroalimentación profe. con Cristian? Ayer tuvimos en la Ay, tarde, y ocuparon ese tiempo, a ¿no? las 12. La idea es que era que ocuparan ese tiempo para avanzar, avanzaron allí, ¿o no? No hicimos. El profe nos pasó esas reglas de. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero esas que pasó usted, algo En- similar. ¿Ya? Y nos habló también de. Ay, no me acuerdo. Ya, Mm, ya, ok. pero no nos dio tiempo para hacer el ensayo. Lo ideal era que sí. Ah, eso también nos pasó del ensayo, de la introducción, el desarrollo y la conclusión, pero como Mm, para orientarnos más sobre el tema, no nos dio tiempo para hacerlo. mm, ya, bueno. En fin, pero bueno, la idea es que puedan seguir avanzando. Nos vemos, niñas. Cuídense. Chao. Ya, chao. Eh, pero tranquila, si ya me lo enviaron no hay ningún problema, me lo pueden volver a reenviar, no hay problema en eso, ¿ya? Así que tranquila. Em, pero ustedes ya habían terminado, ¿no? Más No, o menos, profe, profe. nos falta un poquito más. Ah, ¿Lo, ok. lo puede leer? Ya, No, ¿ya lo tienen con título o no? ¿O todavía no le ponen título? sí, sí ¿Y lo habíamos puesto. cuál es el título? No lo veo. Ahí está. Sexismo, problema no resuelto. Ah, verdad, el que habíamos visto la otra vez. Ya, súper bien. Ya. Introducción. Ya, acuérdense que eso de poner introducción, desarrollo, no es necesario. O sea, uno no pone ya esta es la introducción, no. Uno parte nomás y se sabe que es la introducción. Así que eso es como le sirve como para guiarse, ¿ya? Pero ¿Al hace, ¿ya? ahorro?
Sí, porque estaría de más, po, porque no, No, borra. no es necesario decir como introducción. Ya. Ya, eso no. ¿Ya? Parten desde antes de hablar nomás. ¿Ya? Bien. Antes de hablar sobre el sexismo, necesitamos saber de qué trata. ¿Qué es el sexismo? Ya. Ojo ahí. No sé si le había dicho eso yo. No sé, me parece que sí, pero que acuérdense que es un texto argumentativo, por lo tanto tienen que partir con, si parten con preguntas que sean preguntas argumentativas, no preguntas expositivas. O sea, no es que estén mal, pero tienen que darle prioridad a la argumentación. Entonces, esa pregunta, ¿qué es el sexismo? Les da una pregunta, una respuesta más bien, les va a dar una respuesta que sea explicativa. Y como va a ser explicativa, va a ser propio de un informe o de un texto expositivo. Entonces, no es la idea, sino que ustedes abran el debate o generen reflexiones en el lector. Entonces, yo les sugiero hacer una pregunta que abra la reflexión. ¿Qué pregunta creen que podrían hacerle al lector que lo haga reflexionar sobre su tema? A ver, puede ser que es el sexismo, coma, y cómo combatirlo. Sí, No, pero dijo que no pregunta, ¿no? No entendí. exacto, no es que no sean preguntas, Ah, pero ya. igual anote eso, no, es que cómo combatirlo también es positivo, no, estaba pensando en una, deme un segundo, a ver, deje pensar, sí que había pensado una y se me fue la idea ahora porque ya era antes de hablar sobre el sexismo, ya, no de qué trata, ya, podría ser, anoten allí, tomen nota, vayan anotando, eh, ¿has presenciado una situación de discriminación de género alguna vez? Podría ser algo así, no sé qué les parece. ¿Has presenciado alguna situación de violencia de género o discriminación de género alguna vez? Porque el sexismo apunta a eso, ¿no? Eh, Mm, claro. Y que el sexismo es una práctica también, una forma de violencia de género también, po. Em, o podría ser, ¿has presenciado una situación de violencia, una situación de... SAs viene del verbo haber, es con S, ¿ya? ¿Ya? ¿Has presenciado una situación de violencia de género? Em, ¿Ya? ¿Has presenciado una actitud discriminadora? Ya, ¿has presenciado una actitud discriminadora o una situación de violencia de género alguna vez? Ya, agrégale eso. ¿Has presenciado una actitud discriminadora? ¿Has presenciado una actitud discriminadora o situación de violencia de género alguna vez? Repito, ¿has presenciado una actitud discriminadora o situación de violencia de género alguna vez? Ya, otra pregunta más, porque entre más preguntas mejor, impacta más. Em, ya, a ver, ¿qué podría ser? ¿Cómo podría ser directa? ¿Qué has hecho? A ver, em, ¿qué has hecho para contribuir? No, ¿cómo podríamos decir? O podríamos decir como, Eh, ¿cómo podríamos ¿Has preguntar? contribuido mm, con el sexismo? O sea, no con el sexismo, o sea, con todo lo contrario, o sea, ¿qué has hecho como para evitar el sexismo? O sea, Combatirlo. para claro, combatirlo, claro. ¿Qué has hecho claro, para combatir? ya, Ujú. eh, ya, no, en vez de eso, no. Mejor otra pregunta. Frente a estas situaciones, eh, o podría ser, sí, a ver, déjeme pensar bien. Sí, frente a estas situaciones, em, ¿has alzado la voz o frente a estas situaciones, que puede ser claro, frente a estas situaciones, ¿has alzado la voz o simplemente has sido cómplice o has sido cómplice de la situación? Frente, ujú. Claro, frente a esta situación, ¿has alzado la voz O puede o has ser, sido, ¿sí? profe, puede ser, frente a esta situación, has alzado la voz o has prestado ayuda, puede ser también. Ya. Entonces, en vez de alzar la voz, pongan frente a esta situación o frente a estas situaciones, ¿has prestado ayuda o has sido un cómplice más o has sido un cómplice más del sexismo? Eso podría ser. Frente a estas situaciones, ¿has prestado ayuda o has sido un cómplice más del sexismo? Entonces ahí está súper directo, pero impacta mucho más. ¿Ya? ¿O has sido un cómplice más del sexismo? Bueno, igual puede ser, bueno, cómplice, bueno, en general, porque ya está bien. Veamos cómo queda. Antes de hablar sobre el sexismo, necesitamos saber de qué trata. Ya, no, pero ese de saber de qué trata, eso va después.
Eso de antes de saber, eso va después. Parten directo con las preguntas. Y ni siquiera yo omitiría todo eso. Antes de saber el sexismo, necesitamos saber de qué trata, yo lo borraría. Lo borraría, encuentro que está de más. ¿Ya? Ahí sí. ¿Has presenciado una actitud discriminadora o situación de violencia de género alguna vez? Frente a estas situaciones, ¿has prestado ayuda o has sido has sido un cómplice más del sexismo? Y ahí parten. El sexismo se refiere a todas aquellas prácticas, y ahí queda muy bien, ahí quedó bien. ¿Qué les parece? ¿Cómo va quedando? Yo encuentro Sí. que queda bien, Sí, ¿cierto? profe, está buenísimo. Sí. Acuérdense de justificar los párrafos, todos los párrafos. Acuérdense que ahí está el formato justificado, en la parte donde están los párrafos arriba. En la cuarta opción es párrafo justificado. Pónganle justificar para que les quede ordenado. ¿Ya? Ay, Esa, sí, sí, sí. A todos los párrafos del texto. ¿lo hago? Ok. Ya. Niñas, yo tengo que ir a otro grupo ahora, pero porque no puedo estar tanto tiempo, pero yo creo que ahí les va quedando mejor, porque lo demás yo creo que están bien por los argumentos, o tienen alguna otra duda. No, profe. Ya, cualquier cosa me dicen. Ya, ¿tienen problema Ya. del formato de la cita o está todo ok? ¿Hay que agregar la Eso cita? es necesario Lo ponerlo, profe. ideal, sí, creo que la rúbrica me parece que sí agregué citas, tienen que haber 3 citas en el ensayo. Ah, ya. A lo largo del ensayo tiene que haber 3 citas por lo menos. Ya, así que sí. Pueden ser citas breves o pueden Ujú. ser más extensas. Ya, ustedes ven allí. Ya, bueno, inclusive si se pasan un poco de las 3 planas, no hay ningún problema. Pues igual, pero lo ideal es que era máximo 3, pero si se pasan de 3 planas, igual no hay problema. ¿Ya? Eso, niña. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao, Ya, chao. profe, chao. Alejandro, Pablo, Maximiliano. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, ¿me estaban Hola, llamando? profe. Hola, ¿me estaban Hola, llamando? profe. ¿Tienen dudas? ¿Qué pasó? Es que no podemos compartir pantalla. Eh, ¿Está habilitada la opción, po? Ah, no, espérense, a ver. Ahí sí, a ver. Ahora sí. Entonces Max tiene que compartir. Dice que el host tiene desactivada compartir pantalla para los participantes. Está activada. Bueno, sí me ha pasado otras veces, pero está activada, yo lo tengo activada. Dice, varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Está activado. ¿Y ninguno más puede? O léame entonces lo que tiene. A ver, No, yo no puedo. léame lo que llevan. A ver, léame el título y lo que llevan un poco. No todo el ensayo, pero léame lo que llevan del principio. A ver. El ensayo dice así. Espera, tengo que subir. Las redes sociales y la depresión. Las redes sociales causan depresión. Una de una de las mayores diferencias en la vida de los adolescentes y de los adultos jóvenes actuales, en comparación con las generaciones anteriores, es que pasan mucho menos tiempo conectando en persona con amigos de su edad y más tiempo conectándose electrónicamente, principalmente a través de las redes sociales, con la primera red social apareciendo en 1997. Y abajo tengo un Ujú, cuadro que ujú. muestra años y tasas de suicidios. Ajá, yo siento que va bien, yo siento que va bien, pero ¿cuál es la tesis? ¿Cuál va a ser la tesis que van a defender en su ensayo? Es que yo tengo una tesis más neutra. Ya, pero es que la idea de una tesis que justamente sea lo contrario, que no sea neutra, ya, sino más bien, a no ser si fuera neutra, tienen que plantear argumentos a favor y en contra a lo largo de todo el ensayo. Por eso he hecho. Ah, ya, Acá ya. muestro mis bases. ¿Y cómo? Tengo una Y otra consulta. ¿Cuál era el título? ¿Cuál era el título? las redes sociales y la depresión. Ya, es un título muy descriptivo. Ya, yo le pondría redes sociales, 2 puntos, al título, redes sociales, 2 puntos. A ver, ¿cómo podríamos poner lo que ustedes en el fondo quieren? Tienen como o sea, en el fondo están, si lo plantean de manera neutra, o sea, están pensando que algunas veces puede generar depresión y otras veces no incide en eso, ¿cierto? A eso se refieren, ¿o no?
y otras veces influye en que pueda generar depresión y otras veces no, cuando hablan de manera neutra, ¿o no? ¿A qué se refieren? No, lo que yo estoy mostrando es, hablo hacia un enfoque de lo que es, hablo hacia el punto de la depresión, Ujú. pero también hablo de las partes buenas que tiene el Internet. Por ejemplo, puedes obtener información, aprendes. Ya, entonces el tema central el tema central son las redes sociales o el internet. ¿Cuál es el tema central del ensayo? Las redes sociales. Las redes sociales. Ya, entonces usted está hablando de las redes sociales, va a hablar de lo positivo o lo negativo de las redes sociales. Eso es lo que va a decir, ¿o no? Sí, más o menos. Ya, entonces podría ser redes sociales, un problema o una solución. Eso pondría yo porque la depresión no va a ser el tema central del ensayo. Entonces no debería estar en el título. ¿Ya? Entonces yo pondría como título Pero, redes sociales. pero lo ¿Sí? que hace lo que hace nuestro ensayo Ujú. es que habla de cosas buenas de las redes sociales y del internet, pero prácticamente en todo el ensayo está hablando de la depresión y del suicidio. Entonces, si hablan casi todo el ensayo, ya no es neutro. Entonces ya no es neutro la postura que tienen, es una postura más balanceada hacia el lado de lo negativo de las redes sociales. O sea, si está presente mayoritariamente, ya no es neutro. Ok. Ya, entonces, ojo con eso. Entonces el título, em, es que, a ver, el título podría ser redes sociales, eh, un factor de riesgo. Yo lo pondría en pregunta, redes sociales, un factor de riesgo para la depresión. Así lo pondría. Anótelo allí. Yo abriría pregunta, redes sociales, un factor de riesgo para para la depresión. ¿Ya? Porque en el fondo, si ese va a ser el tema principal, o sea, el tema que más van a abordar, tiene que estar, pero tiene que estar planteado de forma argumentativa, ¿ya? Se lo repito, redes sociales, un factor de riesgo para la depresión, ¿lo notaron? Sí. Ya, ese sería el título. Yo creo que ahí calza mucho mejor con lo que están desarrollando. Eh, si quieren me envían un avance hoy día, no sé si tengan mucho tiempo para revisarlo, pero cualquier cosa me dicen. ¿Tienen alguna otra duda? Porque tengo que ir a otro grupo y cerrar la clase ya, pero ¿alguna otra duda que tengan? Yo respecto a, a lo de como que mostrar la fuente de donde vino la Ajá, información. exacto. Acuérdense de citar Yo, eso. de citar, Exacto. ya, Ya. es que Ujú, yo de donde saqué mi cita, ujú. lo que estoy citando, n- no tiene, no tiene, como por así decirlo, autor. Ah, ya. Pero podrían, no Es importa, si no tiene, práctica. ya, si no tiene autor, podrían, pero igual citen todos los demás datos. Ya, si no tiene el autor, citen todos los demás datos igual, pero igual tienen que citarlo, aunque no le aparezca el nombre del autor, pero tienen que citar todos los demás que se les pide, ¿ya? Eso por ahora, ya si en realidad eso no se los voy a evaluar así como, pero necesito que igual lo pongan para que empiecen a practicarlo, pero si es que hubiera alguna situación ahí, no importa, no hay problema, pero la idea es que lo empiecen a ocupar, ¿ya? Eso chicos, nos vemos, cuídense, Profe, chao. profe, profe. Sí, sí, El viernes el trabajo lo tiene que entregar una persona. sí, por uno solo, uno me lo envía, pero tiene que aparecer los nombres de todos los integrantes, para yo saber Ya, ok. quiénes trabajaban ahí, ¿ya? Sí, pero lo envía uno solo, no es necesario que todos lo envíen, ¿ya? Recuerden que Profe, acuérdense, de aquí no sí. salimos nomás. Sí, ya porque estamos en la hora, toda la razón. ¿Ya? Sí, sí, Mm. sí. Ya voy a volver al chat general igual ahora. ¿Ya? Nos vemos. Hola. Hola, profe. Hola, lo siento porque me demoré, estaba viendo varios grupos, pero ¿cómo van? Acuérdense de poner formato Es que tenemos justificado. dudas. O sea, Ya, yo tengo una duda. sí, pongan formato Todavía no le hemos justificado. cambiado el formato. Ah, ok. Ya, pero díganme las dudas, a ver.
¿Cuáles dudas tienen? Ya, ahora sí. Es que no sabemos cómo podemos citar lo de a dónde dice las cifras fueron proporcionadas por la Brigada Investigadora de Cibercrimen. ¿Cuántas palabras son Eso es allí? ¿Cuántas palabras son menos de en...? 40. Menos de Ya. 40. Entonces tienen las dos primeras formas que les enseñé. Las dos primeras formas. Cuando son menos de 40 palabras, tienen esos dos formatos, donde aparece el nombre, el apellido del autor, el año de publicación, que va entre paréntesis, y la página, o sea, el número de página que citaron. Pero eso ¿lo Pero sacaron de un texto o lo sacaron de internet? lo sacamos. De Lo internet, de borré. una Lo página de sacamos. Ah, internet. ya. Entonces, el de internet va como, donde le enseñé una parte que salía como al final. Acuérdense que les dije como cuando citen de internet se cita de tal forma. En esa parte, em, que no me lo sé de memoria, pero pero es como lo mismo. Es como, lo tienen a mano ahí, ¿o no? Em, a ver, Ahí está. sí, sí, sí. Baje más, no, antes de la lista de referencia. No, a ver. Ah, no, sí está bien, muy bien. Sí, sí, sí. Más abajo, sí, mucho más abajo. Oye, eso ya. Sí, hay que bajar más. Ah, no, pero ahí vamos a la lista de referencias, ¿cierto? Sí. No, no, no. Era más arriba, perdón, perdón, Sí. perdón. Toda la razón, sí. Que son muchas páginas. Precisión de cita. Antes de esa, me parece. Antes de parafrasear, sí. No, no, más de 40 palabras. No, forma de citar. Ah, no, no, perdón, yo me equivoqué ahí. Estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando que las citas son siempre iguales, dependiendo si son 40 palabras o son menos de 40 palabras, sino que la lista de referencia eso es lo que varía. Sí, perdón, estaba pensando en eso. ¿Ya? Si son menos de 40 palabras, ocupan estos formatos. Ese es el del ejemplo 2 o el del ejemplo Pero, 1. pero no tenemos así como una persona, un autor de sobre la cita, es como amplía ¿Cómo, a la cómo se brigada en llama? general. ¿Cómo se llama el tema, el que está en esa página web? ¿Cómo se llama el tema donde encontraron la información? El tema así como el título de dónde encontraron la información. Estadística.net. Sí. Ya. Eh, Según, por ejemplo, ya, a ver, es que, por ejemplo, según estadísticas.net, ya ahí empiezan a hablar, eh, ya, y empiezan a señalarlo tal cual. En el párrafo X, así como, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál tendríamos que es? ¿Cuál es? Por Ay, ejemplo, miren, supongamos que tomaran datos de acá. Según estadísticas.net, en las denuncias, y ahí lo ponen entre comillas, puede ser, o no necesariamente, en las denuncias por ciberdelitos aumentaron casi un 40% en Chile durante el 2008. ¿Ya? Ahí podrían decir, podrían poner eso, porque ese es como el título de la información. ¿Ya? No importa que no tengan el autor, pero ya nombran el sitio. ¿Ya? Eso es importante, que lo nombren, que Ah, ya. mencionen el sitio y el ya. título de donde sacaban la información. Y lo otro es el párrafo. Ahí sería, por ejemplo, párrafo 2 por ejemplo, párrafo 1 dependiendo de dónde lo extrajeron. ¿Ya? Ay, Ya, 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 ujú. ya. Eso es. Ok. Miren, vuelvan a lo de las normas APA. Ya, eso principalmente. Ya, claro, porque ahí pone, si no tiene el año de publicación, no importa. Había una donde aparecían los párrafos, me parece que era más abajo, ¿cierto? Acá sale párrafo ahí. Exacto. Sí, eso cuando ese formato tienen que ocupar cuando lo ocupan en general de internet. ¿Ya? Ah, Ya, ya, muchas gracias, entonces, profesor. ¿Sí? profesor, ¿Sí? entonces puede poner, ya, según la página, las denuncias ciberdelitos, ¿nos podemos explayar con cualquiera de estos dos párrafos? O también podemos poner esto de las cifras son También, también. proporcionadas por... Sí, sí, también, Ya. cualquiera, cualquiera. Sí, porque ahí es bueno, que ahí está como raro, es como. Ah, pero es que eso, sí, ahí como lo citan tienen toda la razón, porque está como si fuera como el mismo. eh, sí, bueno, ahí habría que buscar un formato, porque claro, como está en columna, como que Es varía un como poco. es como un extra a la información. Sí, 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 como que amplía. Em,
Sí, buena pregunta, ¿cómo podemos poner eso? Ya, pero póngalo, bueno, como párrafo 1 también, si no hay problema ahí, si en realidad es para que lo vayan practicando. Ya, Sí, por favor. eso, ya. Fíjense igual bien, igual voy a revisarlo bien ahora, pero fíjense, pero ese creo que es el formato, ya ese es el formato que les corresponde para esto. Porque, a ver, que yo en un momento expliqué que había como, cuando extraían información de las páginas web, eso yo lo dije cuando estaba explicando Norma APA. Pero no recuerdo si lo dije para la lista de referencias solamente o si también lo dije para la cita. Por eso quería mirarla de nuevo. A ver, muestre un poco de nuevo la norma APA. Tengo una pequeña duda ahí. Porque antes no hablaba, antes no hablé, ¿cierto? No, ahí sí tenemos formas de citar. Sí, sí. No, antes de eso me parece que no hablaba No, de la Leo. página web. No, 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 no. No, entonces no, a ver, sigamos bajando. Sí, entonces la lista de referencia nomás hacía la diferencia. Sí. Oye, voy a cerrar la clase que me estoy pasando del tiempo. Pero, a ver, rápidamente. eh, citas no textuales, ya, ok. Precisión de cita, ok. Listas de referencia, ya. Ajá. Sí. Sigamos avanzando. Sí. Orden de referencia, ok. Ujú. Ok, 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 ok. Muy bien. Libro, capítulo de libro, artículo de revista, tesis, ya, ok. Sáltense todo eso. Libro electrónico, documento en línea, así por ahí va. Ya, ya. Y la lista de referencias tienen que seguir ese formato. Cuando Ese, ese ese formato, bajado, ¿no? sí, pero ese es para la lista de referencias, para la bibliografía. Sí, Ah, ya, por la parte de abajo, ya. exacto, eso. Ya, niños, nos vemos. Ya, profesor. Ya, Muchas gracias. ya, de nada. Chao, profe. Chao, nos Chao. vemos. Chao, Chao, profe. voy a volver a la sala general. Estos 10 minutos extra que les tomé. Así que eso, no sé si alguno tiene más dudas, alguna duda no resuelta. Aún así no alcancé a pasar por todos los grupos, ya, pero intenté pasar por la mayoría, ya. Cualquier duda igual me pueden escribir, ya, antes del viernes para ver cómo lo ayudo a resolverla, ya. Cuídense mucho, nos vemos, que estén muy bien. Saludos a Profe, todos. ¿Sí? ¿Sí? me puso presente que yo llegué bien atrasado. Joaquín González, me parece que sí, creo que sí, pero a ver. ¿Alguien más que haya llegado tarde? Chao, profe. Cuídese. Chao. Igual, Joaquín González, sí está presente. Sí. Ya, nos vemos entonces. Ya, muchas Cuídense. gracias, profe. Chao, chao, chao. Chao.